tardes, estimados participantes. Hoy veremos la última unidad de electrónica que lleva como título Diseño de circuitos electrónicos. Esta parte de la materia, esta última unidad, tiene los siguientes puntos, que son especificaciones técnicas del diseño de circuito electrónico, hoja de especificaciones, técnicas de diseño y simulación en ambiente virtual de circuitos electrónicos. Y por último, el montaje y pruebas de laboratorio de circuitos y prototipos electrónicos, la cual acá hoy hablaré de uno de esos puntos que están allí. Para seguir con el encuentro, les voy a dar esta introducción sobre los diseños de circuito electrónico. El diseño de circuito electrónico es el primer paso para los proyectos de diseño electrónico y requiere la recreación de un diagrama esquemático. El diagrama se define como los conectores de los componentes electrónicos cuando se conectan entre sí de manera lógica, ya cuando se hace de forma probado en forma virtual, se lleva a la forma real, que es en un circuito impreso. Para eso existen también programas para realizar este circuito impreso. El diseño de estos circuitos se realiza en diferentes niveles. Por ejemplo, para diseñar la parte física, se debe de diseñar una estructura de contenido de los componentes electrónicos que constituye el circuito. Es decir, lo que se va a usar en dichos circuitos, sean los componentes, como hablamos en anteriores encuentros, pasivos y activos, y sus materiales y sus dimensiones. También se debe diseñar el lenguaje de descripción de hardware, los cuales facilitan la introducción de las descripciones en los diferentes bloques del sistema, los cuales serán simulados, verificados y generados posteriormente para generar de forma automática el circuito físico con una herramienta que se adapte para la realización de dicho circuito. Como ven el diseño de circuitos electrónicos, acá les muestro en la primera diapositiva, en el inicio, una tarjeta madre donde se presentan los condensadores, el puerto donde va el chip, el socket, lo que es el procesador, algunos sensores, la batería que está por acá, como observan, esto es un circuito electrónico ya impreso y funcional. Las especificaciones técnicas para el diseño de circuitos electrónicos, que en un sistema electrónico, en su parte de definición, tenemos que son sistemas electrónicos, un conjunto de circuitos que operan con señales eléctricas y las tratan para ejecutar una determinada función. Constan de una etapa de entrada en la que se recogen los datos del exterior, como la luz, humedad, movimiento, pulsación, en un teclado, temperatura, entre otros. Una forma de entender los sistemas electrónicos consiste en dividirlos en las siguientes tres partes: entradas o, en inglés, inputs, circuito de procesamiento de señales, y salidas, que son outputs, que son las salidas. Como observan acá abajo en este diagrama en bloques, en un sistema electrónico tenemos las entradas, los procesadores y las salidas. Luego viceversa, cuando se convierten en corriente de voltaje, las señales físicamente vuelven a a una realimentación para así hacer lo que es el circuito. Cuando están entradas, toman señales del mundo físico, las cuales lo convierten en una corriente de voltaje o voltaje. Luego, cuando son procesados, pasan por una manipulación, interpretan y transforman las señales. Allí ya va transformando lo que es las señales en forma analógica, van pasando por esta parte de transformación y luego la convierte en corriente de voltaje en la forma física y ya probado para en sí realizar el circuito. Por lo menos le voy a definir las entradas que son, qué significarían los sensores, que estarían presentes allí, los sensores o traductores electrónicos o mecánicos que toman las señales en forma de temperatura, presión, y son, en el mundo físico, convierten las señales de corriente
o voltaje. Ejemplo, un termopar, una fotorresistencia para medir la intensidad de la luz, lo que es una fotocelda, que nos sirve para cuando llega la noche, esta fotocelda se cierra y alimenta el circuito y enciende un bombillo. Cuando llega el día, esta fotocelda se abre el circuito y apaga el bombillo. También tenemos la parte de los circuitos de procesamiento de señales, que consisten en artefactos electrónicos conectados juntos a una que se pueden manipular, interpretar y transformar las señales de voltaje en corriente proveniente de los traductores. Y por último, esta tercera que tenemos acá salida, son los actuadores o otros dispositivos que también son llamados traductores, que convierten las señales de corriente o voltaje en señales físicamente útiles. Por ejemplo, un display en señales físicamente útiles, por ejemplo, que registre un display la temperatura, o un foco o un sistema de luces que encienda automáticamente cuando se esté oscureciendo, lo que hablé anteriormente, hacer un circuito donde entre una fotocelda y apague un bombillo en el día y enciende el bombillo en la noche. Tenemos ahora que básicamente estas tres etapas, como es la primera el transductor, la segunda etapa es el circuito procesador y la tercera etapa es el circuito actuador. Las entradas y salidas de un sistema electrónico serán consideradas como las señales variables. En electrónica se trabaja con variables que son de forma de voltaje o corriente, que siempre se habla en electrónica de corriente o voltaje, y estas se pueden denominar comúnmente como señales. Las señales, ¿qué significan? Son primordialmente, se pueden ver en dos formas, la parte analógica y las señales digitales. Por lo menos la variable digital, ¿qué significa? Viéndolo por este parte que tenemos acá, significa que la variable digital son llamadas variables discretas, se caracterizan también por tener dos estados diferenciados y por lo tanto se pueden llamar binarias, siendo estas variables más fáciles de tratar en lógica. Cuando se habla en parte lógica, serían los valores de 1 y 0, cuando es una parte de afirmación verdadero o falso. Y este ejemplo de una señal digital es un interruptor o timbre, como lo tenemos en nuestros hogares, que puede ser como un interruptor, tiene dos estados. El estado cuando está en 0 es apagado y cuando está en encendido es 1, sin pulsar, pulsándolo exactamente. La variable analógica, ¿qué es? Son aquellas que pueden tomar un número infinito de valores comprendidos entre dos límites. La mayoría de los fenómenos de la vida, en la vida por lo menos real, son señales de este tipo, como es el sonido, la temperatura, la voz, el video. Y en un ejemplo de un sistema electrónico analógico es un altavoz que se emplea para amplificar un sonido en forma que sea al oído de una gran audiencia. Por lo menos las ondas de un sonido que son analógicas en su origen son capturadas por un micrófono y convertidas en una pequeña variación analógica en una tensión denominada señal de audio. Tenemos ahora acá un ejemplo, un sistema electrónico, como pueden observar, lo que hablaba del cerrar un interruptor en nuestros hogares, un 0 y un 1. El interruptor está apagado, aquí está encendido, pasa por este conductor para alimentar este bombillo. Y también para la batería, con el conductor, ¿quién me abre el circuito? Este interruptor, que es el conductor rojo. Aquí al apagar, abre el circuito y al cerrarlo, el cable rojo continúa enviando la señal de voltaje que sale de esta batería. Ejemplo de un sistema electrónico. Por lo menos cuando supongamos un televisor, su entrada es una señal de difusión recibida por una antena o por un cable. Los circuitos de procesamiento de señales en el interior del televisor extraen la información sobre el brillo cuando estamos metidos en el menú y podemos cambiar el color, el sonido de esta señal. Los dispositivos de salida son el tubo de rayos catódicos, un monitor LCD cuando hablamos anteriormente de los monitores
o televisores que usaban tubos que convierten la señal electrónica en imágenes visibles en una pantalla y en unos altavoces. Como pueden ver, este es un sistema eléctrico, como les acabé de mencionar, y en la parte electrónica sí trabaja cada elemento, entrega y recibe una señal y se conectan entre sí. Ahora bien, vemos ahora la parte de la hoja de las especificaciones, que es el datasheet. Ahí tienen una breve definición de lo que es también esta parte que para mí es importante. ¿Por qué? Porque hay que en internet, en el navegador de Google, puede uno buscar cualquier datasheet de un elemento. Por lo menos si quiero hablar de un integrado 741, lo coloco en Google 741 datasheet y allí me da los valores, el mensaje, la hoja de especificaciones, como dice allí la definición, dice que es un documento que se suele utilizar para la comunicación tecnológica, que describe las especificaciones, explica el rendimiento y las características técnicas de un producto. Como le estaba mencionando, esas técnicas son por lo menos, si también hablamos de algún electrodoméstico, viene su hoja técnica de datos, donde muestra qué voltaje trabaja, qué corriente también llega a aguantar de amperaje. Tiene también la parte de potencia, del equipo cuánto puede llegar a consumir cuando se hace una sumatoria en el hogar o en una fábrica o en una empresa de cuántas cosas tendremos conectadas y qué tanto consumo puede haber. Por lo menos se define un datasheet también de una manera más sencilla que reúne toda la información pertinente de un equipo, principalmente para las personas sin conocimientos técnicos, pueden adquirirlo, pueden usar esa información, como le estoy diciendo, por internet, pueden buscar un datasheet de cualquier componente electrónico, sea un integrado, un operacional, como hablamos anteriormente del 555, de los transistores 741 que acabé de nombrar, también de los MOSFET, el diodo, diodos Zener o diodos que se usan en los circuitos electrónicos. Hay unos diodos que aguantan corriente de 1 amperio, 2 amperios, 6 amperios, y allí aparece esa especificación y cuánto voltaje puede llegar a soportar. En las especificaciones técnicas, un elemento electrónico importante, la hoja técnica, lo acabé de mencionar, y la más usada es el datasheet. Para ustedes, si no saben qué es un datasheet, las pequeñas definiciones más o menos le nombré, pero les recomiendo que revisen la parte trasera de algunos de sus aparatos electrónicos que tienen ustedes en sus casas y se fijan bien, verán junto a un manual de instrucciones, a veces cuando se compra un equipo nuevo viene un manual y ahí encontrarán las hojas de datos de cada electrodoméstico y sus especificaciones técnicas. Regularmente las personas que no saben qué es un datasheet piensan que la hoja de datos técnica fue creada solamente para ingenieros o personas técnicas o técnicos, pero la verdad es que las especificaciones técnicas de los productos electrónicos también están dirigidas al público en general. Cada vez que las personas buscan un datasheet en los productos, como por lo menos va a ver un ejemplo sencillo, un teléfono móvil, allí uno busca las especificaciones por internet, por lo menos el procesador, qué memoria trae, cuánto es el espacio de almacenamiento, todo eso es las mismas especificaciones técnicas de un equipo. En resumen, ¿qué contiene el datasheet? Código de identificación y nombre del fabricante. ¿Qué más tiene? O especificaciones sobre los componentes del producto, también imágenes del producto o equipo, eso que le iba a mencionar, por lo menos cuando estoy hablando de un transistor en la parte de electrónica, allí me muestra quién es el colector, el emisor y la puerta, como le llamamos en alguna parte electrónica, y cómo va a configurar, si es NPN, si es PNP, toda esa parte aparece en esa hoja técnica. También los materiales utilizados y en un dibujo, como les muestro, pues muestra el dibujo del transistor con sus 3 terminales, como le dije, el base, colector y emisor, y así sucesivamente. También los materiales utilizados en su fabricación, de qué están hechos y detalles técnicos para su servicio, para qué pueden ser usados. Ahora bien, vamos a ver los ejemplos
que le dejé aquí en esta diapositiva. Como ustedes saben, estas diapositivas yo las subo a la plataforma para que me tengan todo este material de apoyo. Acá es de una lavadora o secadora Bosch. Ahí aparecen las características principales. Aparece la hoja de datos, como le dije, con cuánto consume en cuanto a corriente. Aparece también la temperatura, el voltaje, la tensión de 220. Por la tensión y la frecuencia, acá como dice, eso se refiere a una secadora. Entonces, acá le tengo otro. Por lo menos para el diseño tenemos otro cuando nombré ahorita el M555, un amplificador operacional en su parte interna cuando hablaba de la parte de los dibujos. Aquí está cómo está su esquema por dentro, su dibujo, que está hecho, cuántos transistores internamente están interconectados. También muestran sus pines, cuál es la entrada, cuál es la entrada de voltaje, el positivo, el negativo, para cuando se conecte no llegar a quemarlo cuando se monte en una placa o en un circuito, en un protoboard, haciendo pruebas. Y ya cuando está hecho, pues se hace en la parte, en la baquelita, cuando ya viene con su layado, sus pistas y todo lo que en sí es una tarjeta electrónica. Entonces, esa hoja es muy importante. Igual acá le coloqué una de, está en inglés, sí, pero aquí me parece por lo menos la frecuencia 104 MHz, aguanta 50 milibytes de segundos continuos y dura para más de 20 años, dice acá. Y la temperatura 40 grados a 85 grados de trabajo, de 2.7 a 3.6 la fuente de entrada, así sucesivamente, como le voy mostrando el 16, dice aquí 20, los pines, especifica acá cuáles son los pines RC y todo eso, como les iba diciendo. También tengo acá otra observación de que el datasheet, el que no trabaje con eso o el que simplemente conoce una información por internet sin basarse en las hojas técnicas del fabricante o de lo que engloba en sí el, el aparato, como se llame el transistor o alguna cosa que vayamos a conectar, tienen que estar con sus verdaderos valores, porque si no pueden ocasionar un daño en la tarjeta o dañar el componente electrónico que vayan a conectar. Tenemos ahora las técnicas de diseño y simulación de circuitos. Aquí les muestro esta captura de un programa llamado PSPy, donde está la gráfica, el voltaje versus la corriente, y él va dándole diferentes lecturas y diferentes corrientes, acá como ustedes observan, según el voltaje del que se vaya alimentando. Para empezar a comprender y hablar y elaborar simulaciones de circuitos, debemos entender que el diseño de circuito electrónico, ¿qué es? Un diseño de circuito electrónico es el primer paso para todos los proyectos de diseño electrónico y requiere la creación de un diagrama esquemático. Ese diagrama esquemático de conectores y de componentes eléctricos se conectan entre sí de manera lógica en un circuito impreso. Después de diseñar el circuito electrónico, los ingenieros pueden usar el diagrama para realizar simulaciones de PSPICE, por ejemplo, o traducir un diagrama de software de diseño de circuito impreso. Eso creo que quiere decir que para empezar a comprender esta parte tenemos que conocer los que son los circuitos electrónicos. Hay varios simuladores que trabajan en forma online y en la web y también de forma gratuita. Hay otros que pueden ser comprados y para ser instalados. Pues esto también en la realidad lo que logramos con esta simulación virtual es entender mejor el mecanismo que deseamos crear. De igual modo, tendremos la posibilidad de localizar los errores en el montaje para resolverlos antes, por lo menos, ¿cómo explico esta parte? Pues es muy importante, por lo menos yo trabajo de esta manera en la vida cotidiana. Yo primero, si quiero elaborar un circuito, lo simulo,
¿Por qué es mejor así? Porque al simular usted no va a quemar nada, si hay errores usted los puede corregir allí. Ya trabajando con los componentes reales y con una tarjeta o un protoboard, si usted no conecta algo bien, puede llegar a quemarlo o puede darle valores que no está buscando y puede ocasionar hasta un accidente elaborando un circuito. Entonces, lo más ideal es hacerlo en partes de simulación, porque ahí usted les va dando valores, va cambiando componentes, porque varios simuladores traen bibliotecas, traen mucha componentes al usar, como transistores, diodos, resistencias, amplificadores, mucha parte de electrónica. Entonces, como voy a ir nombrando algunos ahorita, van a darse cuenta de esto que estoy diciendo en estos momentos. Por lo menos el PSPI es muy conocido, se usa mucho en las universidades. Entonces, le voy a hablar ahora de algunos simuladores online. Esta es la lista de los programas gratuitos. Les coloqué algunos. Está el EXA-EDA, el Circuit Sims, el DCA-LAC, el Everett Circuits. Ahí, como ustedes observan, es más o menos cómo está estructurado este programa de simulado, este simulador. Entonces, para hablar del primer, el AXI-EDA es un excelente simulador de circuito en forma online gratis que que es conveniente para los amantes de los circuitos electrónicos. Este equipo de este simulador se ha esforzado durante los últimos 5 años en realizar un programa de diseño complejo basado en la web. Lo han tratado de ir mejorando y es bastante, para decirlo, bueno. También tenemos el Circuit Sim como segundo acá. Este fue uno de los primeros simuladores de circuitos basados en la web de código abierto. Es un programa excelente, es una herramienta para los estudiantes y entusiastas de electrónica. Lamentablemente, el desarrollador no pudo mejorar la calidad de la interfaz de la gráfica del usuario, solo quedó hasta allí. Tenemos el DAC al lab, el como tercero acá, este que tenemos acá, tiene estos gráficos atractivos, como pueden observar, muestra hasta el tester, un multímetro, muestra acá, tiene más gráficos, tiene un bombillo le acá encendiendo, están las puntas del mismo tester acá. Y en la simulación de circuito es muy limitada así. Sin duda es un gran programa para el aprendizaje y es muy fácil de usar. Los componentes están prefabricados y no permite diseñar los circuitos impresos. Eso es lo único malo de él. Solo practicar la simulación. Pero para ir practicando pueden ir hojeando ese de A. El Every Circuit, tenemos este simulador electrónico en línea con unos muy buenos gráficos también, este que tenemos acá. Al ingresar a la aplicación en línea nos solicitará que si queremos, lo sigue usando de forma gratuita o también podremos guardar proyectos y dispondremos una hora limitada para dibujar. Para utilizar ya el programa sin limitaciones hay que comprarlo. Tenemos otro por acá, el Dos Circuits, el número 5 que está aquí. A pesar que es la primera impresión que genera confusión, ahora utilizar este programa. ¿Por qué? Porque dispone de muchos ejemplos recomendados para comenzar esto con video de 5 minutos. Las mediciones, los parámetros del circuito electrónico muestran los instrumentos virtuales realistas en cuando se está haciendo la simulación. El ParkSync, este número 6, es un simulador de circuito electrónico en línea. Es bueno en la simulación, también electrónica. Permite dibujar circuitos electrónicos y probarlos. Es nuevo en el mercado, lo cual tiene pocos componentes para la realización de estas simulaciones. Tenemos ahora el número 7, el 123 Circuits, que es un software de actividades de circuito para ver en un protoboard, como ustedes observan acá, aquí está el protoboard. Es muy bueno, por eso ahí van practicando cómo utilizar el protoboard en forma física real, cuáles son las celdas que son conectables, las que no se conectan, cuando se hacen los puentes. Simulador de circuito electrónico y eventualmente crea
puede crear el PCB, los componentes se muestran en 3D en forma real y puede programar directamente este programa con un software de simulación, lo cual es realmente bueno. Tenemos ahora el Tina Club, el último que les fijé allí, que es un programa de simulación que tiene herramientas muy sofisticadas. No solo permite simular, sino también permite inyectar señales, utilizar microprocesadores, el VHL, fuente de alimentación, también los circuitos de radiofrecuencia, los cálculos de simulación electrónica se realizan directamente al servidor de la web y permiten una excelente velocidad en la simulación de los circuitos. Tendremos ahora acá, les voy a solo nombrar algunos que son descargables, como el KiK, el Profic-K y el Tiny-K. Estos simuladores en concreto son suficientes para cualquier profesional que no quiera pagar por utilizar un software para el diseño y prueba de circuito electrónico. Por eso ahí le dejo estos dos, tres programas. Le voy a nombrar uno que yo estoy usando, que es el, hace el KDesimu, perdón, se llama KDesimu. Ya tiene sus añitos, pero este simulador es bastante fácil de manejar, tiene buena librería y también la impresión, si uno quiere tener la impresión de lo que está realizando, sale identificado abajo con su leyenda, solamente de llenar y así, por lo menos si alguien lo personaliza, realiza un circuito, lo puede colocar allí su nombre y toda su parte de mostrar de quién fue hecho. Esto también le quería recalcar ya llegando al final, porque solo el nombre de estos simuladores descargables, tal como le digo que le hace, cada decimos puede ser descargado. Esto también está la parte de la final de los videos referenciales, que siempre lo estuve diciendo en todo lo que fue el trimestre, que lo subo en un documento Word, allí sacan ustedes el link y pueden observar los diferentes videos que están allí para que complemente su conocimiento. Esto también finalizamos ya la clase diciendo que para ustedes les recomiendo, que siempre lo dijo también, que envíen la actividad sumativa 4 a tiempo para que no difiera en la ponderación de la nota. También les voy a recordar que les voy a subir lo que es los videos, el material de apoyo, estas diapositivas, la actividad sumativa en los próximos en los próximos días. Y también como estamos llegando al final, pues les voy a decir que al final, ustedes saben que hay una semana de retroinformación. Espero que alguna, después de tener la nota o que hagan esta última actividad, ya quedaría la última semana para que recuperen una de las 4 evaluaciones. Les voy diciendo desde ahora para que cuando tengan la oportunidad y ya tengan por decir, la nota de esta última evaluación 4, me digan si van a recuperar alguna o si alguna de estas 4 no fue entregada, solamente recuperan una. Entonces, bueno, llegamos ya al final. Me despido ya. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Bueno, hasta luego.